El nacimiento del derecho del trabajo es una de las consecuencias de la revolución industrial, una época floreciente en lo que se refiere al crecimiento económico, pero acompañado de un grave su desarrollo a nivel social. En este clima, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de contratación de la autonomía de la voluntad, una de las partes de la relación es la que imponía las injusticias condiciones laborables. Con el fin de regular la relación laboral, se va desarrollando una legislación del trabajo, con el que el tiempo se convierte en una minuciosa reglamentación de las relaciones laborables, constituyendo un derecho nuevo, social o de trabajo. Y por fin, por allá, por el año 1940, se crea el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo, que es el antecedente oficial de lo que hoy conocemos como el derecho laboral moderno. Al crearse la Organización de las Naciones Unidas el 28 de abril del año 1919, se fueron internacionalizando las leyes laborables. El 24 de junio de 1919 se suscribió el Tratado de Versalles, originando la creación de la OIT, a fin de velar por los derechos a la seguridad de los trabajadores. Pero al principio de los años 1900, la legislación latinoamericana se dibuja con mayor avance con respecto a la europea. En cuanto se refiere al trabajo de los empleados, las leyes europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo manual, predominante en las grandes industrias a la época. En Ecuador, el derecho laboral ecuatoriano tenemos como premisa la segunda Constitución de la República, la de 1835 en su artículo 98, se refiere a la libre prestación de servicios. Con ello las personas no estaban sujetas a trabajar con una determinada persona, es decir, que podía libremente el trabajo siempre que no se encuentre fuera de la ley. Luego, en el periodo floriano, se da la revolución marxista en Guayaquil, tras el descontento y sobre todo la pretensión que tenía Flores con extender su periodo en el poder con la expedición de la Constitución de 1843, conocida como la Carta de la Esclavitud. A su vez, en 1852, dentro de la presidencia de José María Urbina y con la creación de una nueva constitución, queda abolida la esclavitud en el Ecuador, un paso importante en materia de derechos humanos. Dentro de los siguientes años se da la Carta Negra, con García Moreno, en el poder, que fue un aparente a la Carta de la Esclavitud, pero no se generan propuestas sobre temas trascendentales con respecto a la materia laboral. En 1917 se da la revolución en Rusia y en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se da el Tratado de Versalles. En este tratado se tocan temas sobre el desempleo y el aseguramiento de las condiciones de trabajo que sean equitativas y humanas para el hombre. En 1922, en medio de una inestabilidad en el país y una naciente Unión Soviética, las masas obreras guayaquileñas, ante varios atropellos en el trabajo, el alto costo de la vida y tras el primer Congreso de Trabajadores del Ecuador, promueven la primera huelga el 15 de noviembre de este mismo año. Esta terminó en una carnicería brutal hacia los trabajadores, pero esta fue a su vez una constitución de un movimiento obrero fuerte y grande, que traería como resultado la creación del Ministerio del Trabajo, y a su vez a la postre llevaría en el país una nueva revolución, la juliana, que se daría posteriormente. La revolución juliana se dio en 1925, en contra principalmente de la oligarquía bancaria y el descontento obrero. Tras la revolución se instauraron leyes en el tema de la contratación laboral, el salario, la jornada de trabajo y los sindicatos, leyes que se constituirán como las bases normativas dentro del derecho laboral ecuatoriano. También se establece la creación del seguro, que tuvo el nombre de Caja de Pensiones, cuyo objetivo fue brindar a los empleados públicos, civiles, militares, beneficios de jubilación, Montepillo Civil y Fondo Mortuorio. Luego, en el año de 1934, tenemos otro acontecimiento, el cual fue el de la integración del Ecuador dentro de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. A la vez, aquí el Ecuador ratifica varios convenios en materia laboral, sobre el desempleo, el seguro de enfermedad en la industria, los métodos de fijación de salarios mínimos, sobre el trabajo forzoso, seguro de vejez, de invalidez, de muerte, sobre los trabajos subterráneos en el caso de las mujeres. En 1967 se da una nueva constitución en la que parte de reivindicar los principios y garantías anteriores, establece unas muy importantes para la regulación en el sector laboral, como fue la constitución de crédito privilegiado
de las deudas del patrimonio para el trabajador.